Sin duda México ha sido uno de los países favoritos para los capos de la droga, esto para sus actividades ilícitas del contrabando, tráfico de personas y armas de fuego, y también los llamados mercados negros. Tras el pasar de los años, las generaciones actuales y las del pasado han sido traumatizadas por algunos de los criminales más buscados de las calles de México. Estas han servido como testigos de la violencia que se ha infligido a los mexicanos. Y que no es donde termina su influencia, va más allá. Pero México se deshizo del infame narcotraficante El Chapo Guzmán. Aún así no se pronosticaba que hubiera otro de su tipo en este corto periodo de tiempo. El destello velado del negocio del cartel lo ha convertido en una inspiración, de muchas y de quién sabe cuántas más generaciones. El Mencho es actualmente uno de los líderes del negocio de la droga en México, y es el jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Esta es una organización de tráfico de cocaína centrada en Jalisco. Actualmente es la persona más buscada en México y es una de las personas más buscadas en los Estados Unidos. Así como lo fue con el cartel de Sinaloa, ahora es con el cartel de Jalisco Nueva Generación. Son ellos y su líder el Mencho el que dominan el mercado actual de la droga, por el cual están ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares y 30 millones de pesos mexicanos. Esta es la suma que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos y México por información que conduzca al paradero del Mencho. Parece que cada nuevo capo de la droga trae innovación al negocio. Ha sido difícil que las agencias de seguridad se infiltren y den con alguna pista del Mencho, al que buscan por narcotráfico, participación en el crimen organizado y posesión indocumentada de armas de fuego. El Mencho es supuestamente responsable de coordinar las operaciones globales de narcotráfico. ¿Cuáles son los hechos que no has escuchado antes sobre el brutal señor de la droga actual de México? Pues déjame decirte que estás a punto de conocer esos hechos en este video. Así que siéntate y sé el juez de su ascenso brutal con nosotros hasta el final de este video. Sin embargo, quiero recordarte rápidamente de que puedes suscribirte y darle like a este video para que sea recomendado con mucha más gente. Con un historial pobre, comúnmente referido como alias el Mencho, se ha cuestionado su fecha de nacimiento como 17 de julio de 1966 y 17 de julio de 1964. Nació en una ciudad agrícola vulnerable llamada Aguililla, Michoacán. Recibe el nombre de Nemesio. Se dice que este nombre fue elegido en honor a su padrino, para próximamente ser apodado como el Mencho. El Mencho, que nació en la pobreza de México, cultiva aguacates. También abandonó la escuela cuando tan solo estaba en primaria. Todo esto antes de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El Mencho, de 56 años de Michoacán, ha trabajado con la familia Valencia desde que era un niño, patrullando sus campos de aguacate y luego actuando como traficante. A principios de la década de 1990 fue deportado a México desde los Estados Unidos, después de haber sido encarcelado varias veces por tráfico de cocaína y haber trabajado con el cartel de los Millennials. Su notoriedad provino de su dura administración y los actos de violencia sensacionalista contra los grupos criminales que compiten por el crimen, así como en contra del personal de seguridad mexicano. Estos ataques atrajeron más la atención oficial y una cacería humana masiva. Fue reclutado como asesino para el cartel del Milenio. Fue nombrado como un sicario entrenado. También fue nombrado para comandar uno de los sectores del cartel en Guadalajara. Inculcó siempre la lealtad como jefe mientras dirigía a sus equipos de asesinos. Miembros rivales de los carteles fueron atacados por el Mencho. Gracias a estos ataques se hicieron conocidos como los matazetas, o también los asesinos de zetas, y prometieron proteger a las personas del cartel de los zetas, que estaba compuesto principalmente por soldados de operaciones especiales. Pero los lugareños no tenían ni idea de cómo el Mencho resultaría ser incluso más peligroso que estos delincuentes. En algún momento llegó a llevarse bien con el cartel de Sinaloa, el Mencho y su escuadrón de sicarios en el cartel del Milenio, quienes eran los que protegían al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, comúnmente conocido como el Maradona, el cual fue arrestado en agosto de 2003 por las autoridades mexicanas, casi al mismo tiempo que una facción pequeña de los Zetas, que estaría respaldado por el cartel del Golfo. Y aquí surgiría una defensa armada en contra del cartel del Milenio en Michoacán, ataque que obligó a la familia Valencia a refugiarse en Jalisco. El Mencho terminaría mudándose a la capital del estado de Jalisco, Guadalajara, con su suegro José Luis González Valencia, conocido también como el líder de los Queenies. El Mencho y el cartel del Milenio formaron una alianza con el subgrupo del cartel de Sinaloa, encabezado en ese entonces por Ignacio Coronel, quien era un alto capo de la droga y también socio de uno de los narcotraficantes más grandes de la historia de México, Joaquín El Chapo Guzmán. De aquí en adelante esta alianza comenzó a administrar las operaciones financieras de drogas del cartel de Sinaloa, y también las actividades de asesinato en Colima, al norte de Jalisco. La muerte de su exjefe provocó el nacimiento del cartel de Jalisco Nueva Generación, quedando así como uno de los líderes Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, pero no por mucho tiempo, ya que las autoridades lo detuvieron en octubre del 2009. En ese momento era uno de los principales líderes del cartel del Milenio. Con su detención condujo a la aprehensión de su hermano menor el 6 de mayo del 2010. Juan Carlos, conocido como el Tigre,
Fue asesinado en un tiroteo masivo con el ejército mexicano. 2 meses después sería la caída del Cartel del Milenio. Después de todo esto, empezó la ruptura del Cartel del Milenio. El Mencho intentó hacerse cargo de toda la estructura, pero no fue suficiente. Su intento y deseo de hacerse cargo del cartel resultó en un conflicto interno, dentro del cual una facción quería nombrar al Pidio Mojarro, conocido como el Pilo. Había una fuerte razón para esto, ya que esta persona trabajó muy de cerca con los líderes del Cartel del Milenio. Por otro lado, Eric Valencia Salazar, otro miembro del clan, quería que el Mencho tomara el mando. Otro bloque del Cartel del Milenio pidió entregar a Gerardo Mendoza, ya que fue uno de los responsables en detonar la guerra entre los carteles. Era de esperarse que el Cartel del Milenio por este entonces se dividiera en 2 bandos, unos llamados la Resistencia y el otro se autodenominaba los Torcidos. Este último era encabezado por el Mencho. La Resistencia acusó a los Torcidos de entregar a Óscar Orlando a las autoridades. A pesar de esto, nunca quedó claro en qué momento comenzó una guerra entre los 2 grupos. De aquí en adelante empezaría una lucha por los territorios del narcotráfico. El Mencho lanzó una campaña propaganda contra sus enemigos. Empezaron a denunciar las extorsiones realizadas por las bandas rivales contra los civiles. Esta estrategia fue implementada para legitimar su presencia. Los Torcidos finalmente ganaron la disputa y consolidaron su influencia en el occidente de México. Aquí es donde el grupo cambiaría su nombre para hacerse llamar Cartel de Jalisco Nueva Generación, que ahora está en casi todas partes de México. El Mencho ha logrado permanecer libre, a pesar de que la mayoría de su familia inmediata, incluida su esposa, está en la cárcel. Esto gracias a funcionarios estadounidenses y mexicanos. Pero sería el ejército mexicano quien lograría el arresto de la esposa del narcotraficante mexicano, el Mencho, llamada Rosalinda González Valencia. Fue detenida en el municipio de Zapopan, en el occidente del estado de Jalisco. Fue un golpe significativo a la estructura financiera del crimen organizado. Esto lo diría la Secretaría de Defensa Nacional en un comunicado. González fue detenida por varios delitos, pero las pruebas apuntan en el tráfico ilícito de dinero y colaboración en la operación de un crimen organizado. El comunicado también añadió que fue arrestada previamente en 2018, pero fue puesta en libertad bajo fianza unos meses después. Mike Vigil, el ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas, DEA, sería quien estaría rastreando los crímenes de esta persona. Esta mujer era una persona de extrema confianza del Mencho, quien resguardaba toda su información y era la responsable de lavar el dinero. Vigil señaló que su arresto se produjo mientras 2 de sus hijos estaban encarcelados en los Estados Unidos. Jessica Joana Oseguera González, una ciudadana estadounidense y mexicana, fue sentenciada a 2 años y medio de prisión por involucrarse en negocios de lavado de dinero. Su hermano Rubén, también conocido como el Menchito, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico, pero permanece en la cárcel en espera de juicio. Vigil sospecha que su madre podría estar interesada en negociar algún trato para ayudar a sus hijos. En el Cartel de Jalisco no solo se busca el dinero, el poder y la autoridad importan más. Al Mencho le gusta apostar en corridas de toros y peleas de gallos, y según rumores llegó a perder $100,000 en una sola apuesta, que ciertamente no es plausible según los agentes, pero en realidad no se sabe si esto es un hecho o simplemente es una leyenda difundida por personas que lo glorifican por el show del narco. El Mencho es el principal acusado de una investigación federal en el Distrito de Columbia. Esto ocurrió en 2017, año en el cual lo acusaban de ser el líder de una organización criminal en curso. También es acusado de conspirar para enviar grandes volúmenes de cocaína a los Estados Unidos. También de emplear las armas en esos actos delictivos de narcotráfico. El Mencho también enfrentaba acusaciones de tráfico de estupefacientes derivadas de una acusación federal, acusación que tuvo lugar en Gulfport, Mississippi en el año 2013. Oseguera Cervantes también tiene una acusación formal de 2 cargos en el Distrito de Columbia en el 2017, año en el cual planeaba enviar cantidades significativas de cocaína a los Estados Unidos. Se dice que el Menchito es el siguiente en la fila para hacerse cargo del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Rodeado de asociados leales, el Cartel de Jalisco es uno de los carteles más poderosos en el momento, con más de 5,000 seguidores dispersos por todo Jalisco. El Mencho está huyendo durante años de las cacerías humanas. Esto un año después de su ascensión al poder. Se sabe que se rodea de hombres que están dispuestos a morir por él. Hubo un momento en el que la DEA creyó que él podría estar escondido en las montañas, pero ha sido un verdadero desafío precisarlo. Tiene todos los recursos necesarios para su protocolo de escape, transporte y acceso al estado operativo del cartel, por lo que en muchas ocasiones acude a sus hombres de seguridad y así y de muchas maneras más ha sido un fantasma para las autoridades. Según One Source, la policía allanó sus recintos secretos, pero siempre conseguía salirse con la suya. Según el analista de inteligencia de la DEA, el Mencho ordenó a los miembros del cartel que permanecieran fuera de la residencia y así dispararan a la policía durante la operación de 2012. De esta manera fue como el cartel perdió 4 líneas de hombres. Él y su hijo el Menchito fueron llevados al altiplano el 1 de mayo del 2015.
El ejército mexicano encontró el escondite del Mencho y envió 2 helicópteros militares para capturarlo, pero sus hombres lograron derribarlo usando un lanzagranadas propulsado por cohetes o RPGs de fabricación rusa. ¿Cuál de todos estos hechos fue el más sorprendente para ustedes? Háznoslo saber en la sección de comentarios y recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.